La corteza cerebral o córtex cerebral es un tejido nervioso que cubre la superficie de los hemisferios cerebrales. Contribuye a la región más superior del cerebro. Esta estructura cerebral se encuentra más desarrollada en los primates y pues menos desarrollada en otros animales. Se relaciona con el desarrollo de actividades cognitivas e intelectuales más complejas. Las áreas básicas para el funcionamiento humano. Entre estas están las funciones como la percepción, la imaginación, el pensamiento, el juicio o la decisión. Estas son necesarias para la comprensión del funcionamiento cerebral y el comportamiento o toma de decisiones de los sujetos. Es vital para el estudio de la psicología humana y nos puede dar. La corteza cerebral puede ser dividida según sus diferentes áreas funcionales. El área sensitiva recibe la información sensorial desde núcleos concretos del tálamo. Esta información es de carácter sensitivo, lo que significa que transporta la información percibida por los diferentes. Esta misma área se puede dividir también en dos áreas sensitivas diferentes, el área sensitiva primaria, la cual posee conexiones directas con los receptores sensitivos periféricos, y el área sensitiva secundaria y de asociación, que recibe información sensorial tanto desde el área de asociación primaria como de las zonas. El objeto de las diferentes zonas de asociación, tanto primarias como secundarias, es el de crear patrones de reconocimiento y conducta mediante la asimilación de la información sensorial. Una de las características principales de la corteza cerebral es la lámina de sustancia gris que cubre los dos hemisferios cerebrales, con una estructura compleja en donde se encuentran relacionados distintos órganos sensoriales ubicados en áreas especiales del cerebro. Las regiones somáticas secundarias de asociación y área motora. Las zonas encargadas de los mecanismos cerebrales asociados al movimiento corporal están situadas en la porción anterior de ambos hemisferios, es decir, en el lóbulo frontal. El área motora se dan origen los tractos motores descendentes que parten desde la corteza cerebral hacia la motoneuronal del tronco y la médula espinal. Dentro de esta región encontramos dos áreas esenciales para nuestro funcionamiento: área motora primaria y área de lenguaje Broca. Área de asociación. Finalmente, las áreas de asociación son aquellas que hacen posible la existencia de las funciones mentales más complejas y abstractas, tales como los mecanismos de memoria. Estas capas son las siguientes. Capa molecular. La capa molecular es el más externo y por lo tanto el más reciente en origen de todos los extractos de la corteza cerebral. Conocida también como la capa flexiforme, es esencialmente una capa sináptica formada por una capa granular externa. Está formada por una gran cantidad de pequeñas células estrelladas y piramidales. Las acciones de esta capa se infiltran en la capa molecular, encontrándose a zonas más sumergidas de la corteza cerebral, acoplándose con diferentes zonas de la corteza. Capa piramidal externa. La capa piramidal externa recibe su nombre del tipo de células que la componen, las células piramidales. Esas células dirigen sus acciones hacia otras zonas de la corteza y hacia otros destinos subcorticales de forma de fibras de protección, asociación o comisurales. Capa granular interna. Esta capa está formada esencialmente por una masa compacta de células estrelladas, la mayoría de las cuales reciben eferencias de la zona del tálamo. Estas fibras ordenadas de manera horizontal son conocidas como la banda externa de Baillarger. Capa piramidal interna o capa ganglionar. Esta quinta capa entraña en una gran cantidad de células piramidales de medio y de gran tamaño, así como células estrelladas de Martinotti. Los filamentos dispuestos en horizontal también conforman parte de la banda interna de Baillarger.
Capa multiforme o polimórfica. Formado por células de tipo fusiforme, las cuales derivan la información a la corteza, al tálamo y a los núcleos estriados. Además, también incluyen células piramidales de cuerpo triangular o ovoide. Dentro de las funciones principales de la corteza, encontramos que el cerebro piensa, el cerebro siente y el cerebro decide. En el momento en el que el cerebro piensa, se encarga de funciones racionales como el aprendizaje, el lenguaje y movimientos voluntarios. Cuando siente, se encarga de las funciones emocionales como los sentimientos, las relaciones y las expresiones. Y cuando el cerebro decide, encontramos funciones primarias como la respiración, la digestión y la reproducción. En la corteza existen diferentes tipos de corteza o clasificación filogenética: la arqueocorteza, la paleocorteza y la isocorteza. Son pues en donde se establece como tal esta relación de funciones, eh, y pues la vamos a hacer. A ver, la arqueocorteza se encarga de las respuestas automáticas y mecánicas que pues elabora el ser. La paleocorteza son las vías olfatorias y respiratorias. Y la isocorteza o neocorteza son los procesos de razonamiento abstracto y de pensamiento.